recto, conducto anal y anal. ¿Ya? Eso es lo último que hay como digestivo. Antes de avanzar, su primer parcial se lo voy a anular porque todos tienen mala nota. ¿Ya? Entonces, como la mayoría tiene mala nota, yo pienso que vamos a volver a dar el parcial, el examen práctico por si acaso, pero lo vamos a dar terminando esto. Entonces van a dar examen de generalidades y de todo tubo digestivo. ¿Ya? Ese va a ser todo el examen, se va a volver a dar de todo. Ya después su segundo examen va a ser de las glándulas anexas y los órganos restantes que quedan en el abdomen, que va a ser de hígado, páncreas, vaso, riñón. ¿Ya? Entonces, ya saben, para la próxima semana tiene examen de generalidades del abdomen y tubo digestivo. ¿Ya? Ya. Comencemos. Nosotros habíamos quedado en el estómago, ¿no es cierto? El estómago, que en su extremidad inferior va a tenerme al píloro, ¿no es cierto? Y después de ese píloro tenemos al surco duodeno pilórico. Ese surco duodeno pilórico es el final del estómago y el comienzo del intestino delgado. Ahora nosotros, por general, sabemos que el intestino delgado ya va a estar conformado por tres partes: el duodeno, el yeyuno y el ilio, ¿no es cierto? Estas tres partes de cada uno va a presentarme sus propias características. Para empezar con el intestino delgado, en lo más general, el intestino delgado es un órgano hueco que me va a medir 7 metros de longitud. Ya, como ya dijimos, está conformado por duodeno, yeyuno e ilio. Y la principal función del intestino delgado es la de absorberme los nutrientes, ¿no es cierto? La diferencia de función del intestino delgado con el intestino grueso es que el intestino delgado se encarga principalmente de absorberme nutrientes, mientras que el intestino grueso se encarga de absorberme agua, ¿ya? Se encarga de absorberme el agua. Ahora, como dijimos, ya el intestino delgado se va a extender desde el estómago hasta el intestino grueso, ¿ya? Y como dijimos, presenta sus partes, que es el duodeno, el yeyuno y el ilio. El duodeno, que va a ser fijo, no va a presentar movilidad y es la parte más importante del intestino delgado. En cambio, el yeyuno y el ilio son móviles. El duodeno es fijo. Ustedes se preguntarán, ¿por qué es fijo? El duodeno está abrazado, para empezar, con el páncreas, ¿no es cierto? Por la cabeza y el cuello del páncreas. Después, en su parte superior, está abrazado por el hígado, ¿no es cierto? El hígado está encima del duodeno y la cabeza y el cuello del páncreas me abrazan a este duodeno. Es por esa razón entonces que el duodeno es fijo, ¿ya? El duodeno es fijo. Entonces, hasta ahí estamos bien. Ahora, aquí está como les dije, ¿no es cierto? Tenemos al duodeno y el duodeno es fijo porque está abrazado con la cabeza y el cuello del páncreas y porque el hígado se presenta encima de este duodeno, ¿ya? Es por eso que presenta esta fijación. Aparte, vamos a tener lo que son a los conductos que van a penetrar en el duodeno, que de igual forma son una medida de fijación para el duodeno, ¿ya? Ahora, vamos con lo general. El duodeno, que ustedes saben, se va a extender desde el píloro o surco duodeno pilórico, ¿ya? Y va a llegarme hasta la flexura duodeno-yeyunal. Esta es la flexura duodeno-yeyunal, ¿ya? O también conocido, o lo que más se pregunta en sus teóricos parciales, como ángulo de Treitz. En este ángulo de Treitz se inserta el ligamento de Treitz, ¿ya? Este ligamento que le va a dar sostén y fijación al duodeno en su parte terminal, ¿ya? Entonces ya sabemos de dónde a dónde se extiende y cuánto es su dimensión, ¿no es cierto? Se extiende desde el surco duodeno-yeyunal hasta el ángulo de Treitz o flexura duodeno-yeyunal, ¿no es cierto? Me va a medir 25 centímetros. ¿Quién más me medía 25 centímetros? El esófago y el estómago, ¿no es cierto? Bien, como les había comentado en la anterior clase, hay órganos que presentan la misma longitud
va a estar situado en la pared posterior del abdomen, ¿ya? La primera porción del duodeno es posterior, mientras que la segunda, la tercera y la cuarta porción son anteriores, ¿ya? Eso va a tener una relación muy importante. Cuando veamos peritoneo, vamos a ver que la primera porción del duodeno es retroperitoneal y la segunda, la tercera y la cuarta porción son intraperitoneales, ¿ya? Eso igual es muy importante. Eso vamos a ver cuando veamos peritoneo, pero ya le doy un adelanto. Ahora, los medios de fijación, como dijimos, el ligamento de Treitz. El ligamento de Treitz se encuentra en el ángulo de Treitz o flexura duodeno-yeyunal. Los conductos colédoco, el conducto pancreático principal y el conducto pancreático accesorio, que también van a servirme como medios de fijación, ¿ya? Y el epiplón menor. Ustedes saben que el epiplón menor va a extender toda la curvatura menor del estómago hasta la primera porción del duodeno, ¿no es cierto? Porque ¿en qué ligamento me formaban el epiplón menor? El hepato duodenal y el hepato gástrico, ¿no es cierto? Entonces, el epiplón menor también me va a formar un medio de fijación específicamente para la primera porción del duodeno, ¿ya? Hasta ahí no hay ninguna pregunta, ¿no? Entonces, sabemos que mide 25 centímetros, de dónde a dónde va, cuáles son sus medios de fijación. Ahora, vamos a irnos con la configuración externa y la configuración interna que presenta el duodeno. Nosotros sabemos que todo el tubo digestivo lo vamos a dividir en una configuración externa y una configuración interna, ¿no es cierto? La configuración externa, que más que todo se va a dirigir a cuánto me mide el órgano, por qué porciones está estructurada, de dónde a dónde se extiende. Mientras que en la configuración interna, creo que todavía no he visto tubo digestivo en histología. No he visto, ¿no? No, creo que eso entra en su tercer parcial. En cuanto a la configuración interna, más que todo, van a ver que estos órganos huecos del tubo digestivo se van a dividir, van a estar constituidos por una serosa, ¿ya? La serosa que va a ser la capa externa que me recubre el órgano, ¿ya? Después vamos a tener lo que es a la capa muscular. La capa muscular, porque ustedes saben que todo el órgano del tubo digestivo presenta, o qué tiene que hacerme para que todo el alimento baje. Peristaltismo, ¿no es cierto? Y es gracias a esta capa muscular que puede realizarme esta acción. ¿Por qué crees que estaba dado el peristaltismo? El plexo mientérico de Auerbach, ¿no es cierto? Y el plexo de Meissner, ¿de qué se encargaba? De la secreción de la glándula, ¿no es cierto? Eso lo vamos a ver en su tercer parcelo, ¿ya? Pero eso es un adelanto igual, para que me entiendan. Entonces tenemos la capa serosa y la capa muscular. Ahora, la capa submucosa es por donde va a transcurrir los vasos sanguíneos y va a transcurrir este plexo mientérico de Auerbach y el de Meissner y todas las inervaciones que va a necesitar, tanto simpático como parasimpático, ¿ya? Es por la submucosa, ¿ya? Y por último vamos a tener lo que es la mucosa, que la mucosa es la capa más interna del órgano, ¿ya? Esta mucosa va a ser la capa más interna o es esa capa que va a estar en contacto con el alimento, ¿ya? Eso lo van a avanzar, como les digo, en histología y lo van a ver en su tercer parcial, pero les estoy dando un adelanto, ¿ya? Ahora, eso en cuanto a su configuración interna del duodeno. Ya saben que presenta una serosa, una muscular, una submucosa y una mucosa, ¿no es cierto? La muscular, nosotros habíamos dicho que el esófago y el estómago son los dos únicos órganos del tubo digestivo que presentan características especiales. ¿Cuáles son? El esófago, por ejemplo. El esófago en su capa muscular, nosotros lo dividimos en 3 tercios, ¿no es cierto? El primer tercio que va a presentarme músculo esquelético.
El segundo tercio que va a presentarme una combinación de músculo esquelético y músculo liso. Y el tercer tercio que va a ser netamente músculo liso. ¿Por qué un tercio superior es músculo esquelético? Porque nosotros al momento de deglutir, ya, la acción que permite esa deglución es el esófago. Y el músculo esquelético, ustedes saben que es voluntario. El músculo esquelético nosotros lo podemos manejar, es voluntario. Mientras que el músculo liso es involuntario. Nosotros, por ejemplo, no le podemos decir a nuestro estómago, a nuestro intestino delgado, no hagas peritonitis. No, ellos por sí solo pueden hacer, ¿no es cierto? Para que me entiendan ahí, porque es músculo esquelético y músculo liso. El músculo esquelético es voluntario, el músculo liso es involuntario, ¿ya? Es igual entre el parcial de este lunes. Ahora, eso en cuanto a la capa del esófago. Ahora, el estómago, dijimos que presenta tres capas, ¿no es cierto? Una capa superficial que va a estar formado por fibras longitudinales. Una capa media que va a estar formado por fibras circulares. Y una capa interna que va a estar formado por fibras oblicuas. Esos son los dos únicos órganos que presentan características diferentes. Desde el intestino delgado hasta adelante, simplemente la capa muscular va a estar formada por dos capas. Una capa superficial por fibras longitudinales y una capa profunda por fibras circulares. ¿Ya? El intestino delgado, el intestino grueso, el recto, el conducto anal, el conducto... Ellos van a estar formados así su configuración de la capa muscular. Eso en cuanto a la configuración interna, ¿ya? Ahora, en la configuración externa vamos a tener que el duodeno va a presentarme 4 porciones, ¿ya? Va a presentarme 4 porciones, ¿ya? Vamos a tener a la primera porción, o va a ser la porción superior. ¿Pueden verla ya? Creo que sí. La primera porción o porción superior, ¿ya? Después vamos a tener a la segunda porción o porción descendente, porque está descendiente. Después vamos a tener lo que es la tercera porción o porción horizontal, porque está de manera horizontal, o porción inferior, también se le llama, y una porción ascendente, ¿ya? Que se llama porción ascendiente porque está ascendiendo y va a terminar en ¿qué ángulo es este? Ángulo de Treitz, ¿no es cierto? En este ángulo de Treitz, ¿qué se inserta? El ligamento de Treitz, ¿no es cierto? Bien. Ahora, el duodeno se va a extender desde el L1 hasta L3. Eso es pregunta de examen. ¿Ya? El duodeno se extiende desde la primera vértebra lumbar hasta la tercera vértebra lumbar. Ahora, de las 4 porciones, la porción que más longitud presenta es la tercera porción, ¿ya? Que va a medirme 10 centímetros. Eso igual a no tengo, ¿ya? La primera porción me mide 5 centímetros. La segunda porción me mide 7 centímetros o 7.5 centímetros, dependiendo de la bibliografía, ¿ya? La tercera porción, ya les dije, 10 centímetros, es la que más longitud presenta. Y la cuarta porción, 2.5 centímetros o 2 centímetros. Y sumando todo, son los 25 centímetros, ¿ya? Ahora, ya les explicamos de las porciones, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué forma presenta el duodeno? El duodeno puede presentar, el duodeno puede presentar una forma de C, puede presentar una forma de O, también se dice una forma de U o una forma de V, ¿ya? Dependiendo de la bibliografía que se lea, ¿ya? Pero para nosotros es forma de C, ¿ya? Forma de C. Después, el duodeno va a presentarme pliegues circulares, que va a ser más que todo en su mucosa, ya en su capa interna,
va a presentarme las glándulas duodenales. Ahora, las glándulas duodenales solo están presentes en la primera porción, ¿ya? Y mientras que los pliegues semicirculares solo están presentes en la segunda, tercera, cuarta porción. Entonces, la primera porción no presenta pliegues semicirculares. Y la segunda y tercera y cuarta porción presenta nulas o escasas glándulas duodenales. ¿Ya? Ahora, la porción más voluminosa va a ser la primera porción. ¿Ya? Entonces, la primera porción es la más voluminosa y la tercera porción es la más longitudinal, la más larga. ¿Ya? Eso también no se van a olvidar. Entonces ya tenemos la configuración externa e interna. Hasta ahí no hay ninguna duda. Entonces está perfecto. ¿Sí? ¿Cómo? Ya, la primera porción o porción superior se llama. Superior porque está superiormente a sus demás porciones. ¿Ya? Porción superior. Por eso, como les digo, para nosotros va a tener forma de C. Así va a ser más fácil. Dibujan la C y vamos a tener porción superior, porción descendente, porción inferior o horizontal y ya le hacen su porción ascendente. ¿Ya? Esas son las 4 porciones que va a presentar. Ahora, vamos a ver la configuración de cada uno. ¿Ya? Vamos a tener, perdón, me confundí con las porciones. La primera porción es la que es peritonizada y las otras son retroperitoneales. ¿Ya? Perdón, ahí me equivoqué. Ahí me equivoqué. Entonces, la primera porción es intraperitoneal y la segunda, tercera y cuarta porción son retroperitoneales. ¿Ya? Intraperitoneal se refiere a que está dentro de esa capa de grasa que me recubre a los órganos huecos del tubo digestivo. ¿Ya? La primera porción es peritoneal y la segunda, la tercera y la cuarta son retroperitoneales. Más que todo, si les preguntan de órganos peritoneales, preguntan del duodeno su primera porción. ¿Ya? La primera porción, no se va a olvidar, es peritoneal y las otras 3 son retroperitoneales. Retroperitoneales que no forman parte o no lo recubre el peritoneo, ¿ya? A ese duodeno. Ahora, la primera porción se va a extender desde el píloro hasta el cuello de la vesícula biliar. Vamos a hablar de dónde hasta dónde va cada porción. Eso igual es pregunta de examen. ¿Ya? Vamos a tener entonces, después se lo voy a mostrar en imágenes para que lo entiendan mejor. ¿Ya? La primera porción, vamos a tocar 3 puntos muy importantes de cada porción. Para empezar, ¿ya? Para que sea más fácil. Vamos a tocar primero de que la primera porción es la única que es peritonizada. Segundo, la primera porción se va a extender desde el píloro hasta el cuello de la vesícula biliar. Aquí también. Esta es la primera porción del duodeno. ¿Se puede ver allá? Si no, vengan más para acá para que puedan ver. Esta es la primera porción del duodeno. ¿Ya? Nosotros dijimos que la primera porción del duodeno va desde, aquí en nuestro estómago, desde el píloro hasta el cuello de la vesícula biliar. ¿Ya? Entonces, todo esto comprende la primera porción. Es como las arterias. Se extiende de aquí hasta aquí. ¿No es cierto? Por ejemplo, la arteria humeral va desde la... ¿Se acuerdan? Borde inferior del pectoral mayor hasta la fosa del codo, ¿no es cierto? Lo mismo con las porciones. La primera porción del duodeno, ¿cómo es la primera porción? ¿De dónde inicia? Razonémoslo. ¿De dónde comienza todo el intestino delgado? Desde el píloro. Y se va a extender hasta el cuello de la vesícula biliar. ¿Ya? Ahora la segunda porción va a iniciarme desde el cuello de la vesícula biliar
hasta la cabeza del páncreas. ¿Ya? Entonces, después la tercera porción va a iniciar desde la cabeza del páncreas hasta los vasos mesentéricos superiores. Y la última porción se va a extender desde los vasos mesentéricos superiores hasta donde dijimos que termina el duodeno, hasta el ángulo del Treis. Así, ¿ya? Para que sea más, por eso le puse el dibujito para que lo puedan razonar y sea más fácil. ¿Ya? Entonces, repitamos otra vez. La primera porción va desde el píloro hasta el cuello de la vesícula biliar, ¿no es cierto? La segunda porción va desde el cuello de la vesícula biliar hasta la cabeza del páncreas. La tercera porción va desde la cabeza del páncreas hasta los vasos mesentéricos superiores, porque nosotros sabemos que tenemos mesentéricos superiores y mesentéricos inferiores, ¿no es cierto? Hasta los vasos mesentéricos superiores. Y la cuarta porción va desde los vasos mesentéricos superiores hasta el ángulo de Treis. Bien, ¿ya? Así. Ahora, esa es la segunda característica que nosotros dijimos que íbamos a tomar en cuenta de cada porción. La primera, ¿cuál era? De que la primera porción es peritonizada, mientras que la segunda, tercera y cuarta porción son retroperitoneales. ¿Ya? Y el tercer punto que vamos a tocar es cuánto me mide cada uno, que ya lo dijimos, ¿no es cierto? La primera porción me mide 5 centímetros. Es la más voluminosa, ¿no es cierto? La segunda porción va a medirme de 7 a 7.5 centímetros. Ahora, en esta segunda porción es la más importante. En esta segunda porción va a venir a desembocar la ampolla de Vater en la papila duodenal mayor, ¿no es cierto? En la segunda porción del duodeno, eso es pregunta de examen, se encuentra la papila duodenal mayor y la papila duodenal menor. ¿Ya? Después les voy a explicar bien detallado cómo es la formación de cada conducto y cómo llega a desembocar en la segunda porción del duodeno. ¿Ya? Entonces, quedémonos hasta ahí con que la segunda porción presenta la papila duodenal mayor y la papila duodenal menor. La papila duodenal mayor que va a desembocar la ampolla de Vater y la papila duodenal menor, exactamente, que desemboca el conducto pancreático accesorio o también llamado de Santorini. ¿Ya? Bien. Ahora, la tercera porción va a ser retroperitoneal. Ya sabemos de dónde a dónde se extiende y sabemos que es la más larga, ¿no es cierto? ¿Cuánto me mide? 10 centímetros. ¿Ya? Ahora la cuarta porción sabemos que es retroperitoneal, sabemos de dónde a dónde se extiende y mide de 2 a 2,5 centímetros. Hasta ahí estamos bien, entonces, ¿ya? Entonces ya sabemos la configuración externa y la configuración interna del duodeno y de todas sus porciones. ¿Ya? Esto es lo mismo que les dije, la capa serosa, que es más externa, la muscular, la submucosa y la mucosa. ¿Ya? Ahora, en la capa muscular dijimos que presenta la capa superficial, que va a presentarme fibras longitudinales, y la profunda, que me presenta fibras circulares. ¿Ya? En la submucosa dijimos que se van a encontrar los vasos sanguíneos y los nervios. ¿Ya? La serosa, que es la más externa, se encarga de protegerme al órgano. ¿Ya? Y por último, la mucosa. La mucosa va a presentarme vellosidades intestinales, que gracias a estas vellosidades intestinales es que va a poder absorberme los nutrientes de los alimentos. ¿Ya? Y como les había dicho, presenta pliegues circulares. ¿Cuál no presentaba pliegues circulares en las 4 porciones? La primera, ¿no es cierto? La primera que presentaba glándulas duodenales, ¿no es cierto? Bien. Eso en cuanto a la constitución o la configuración interna. Ahora la irrigación.
¿Ya? La irrigación va a ser por la arteria gastroduodenal, que la arteria gastroduodenal, tengo una imagen más abajo, creo que tengo más abajo. Va a estar irrigado el duodeno por tres arterias importantes. La primera, que es la gastroduodenal. La gastroduodenal es rama de la hepática propia, la común. La hepática propia solo me da una rama muy importante, que es la gástrica derecha. ¿Ya? La hepática común me da la gastroduodenal. Esta gastroduodenal me va a dar a la arteria pancreato duodenal. ¿No han leído? ¿O no han visto eso? A ver, fuerte para que le escuche su compañero. Superior. La arteria pancreato duodenal superior anterior. Eso, la arteria pancreato duodenal superior anterior. Y si hay una anterior, hay una posterior. ¿No es cierto? Entonces, la gastroduodenal me va a dar a la arteria pancreato duodenal superior anterior y a la pancreato duodenal superior posterior. ¿Ya? Ahora, la mesentérica inferior me va a dar, la mesentérica superior me va a dar a la pancreato duodenal inferior anterior e inferior posterior. ¿Me entienden hasta ahí? ¿O se perdieron? Creo que se perdieron algunos. A ver, vamos al principio. Debe estar bien complicado. Necesito que me entiendan. ¿Alguien tiene marcador por eso? ¿Quieren desde el principio que vayamos directo? Para que eso le iba a decir. Para que le entiendan mejor. Desde el corazón, si quieren, empezamos. ¿Sí? A ver, vamos a recordar desde el principio para que se acuerden parte por parte. ¿Ya? Tenemos al corazón. El corazón está dividido en 4 cámaras. 2 superiores, que son los atrios, y 2 inferiores, que son los ventrículos. ¿De qué ventrículo nace la aorta? Del ventrículo izquierdo, ¿cierto? Del ventrículo izquierdo va a nacer la aorta, que me va a dar aorta ascendente, callado aórtico y la aorta descendente, ¿no es cierto? Del callado aórtico ya sabemos el cuento. Al lado derecho me da el tronco brachiocefálico, que este tronco brachiocefálico me da a la subclavia de la carótida común. Y al lado izquierdo me va a dar 2 ramas, directamente a la carótida común y a la subclavia. Bien. Ahora, de la aorta descendente van a ser la aorta torácica, ¿no es cierto? La aorta torácica que se extiende de dónde hasta dónde. De T4 a T12, ¿no es cierto? Ustedes se acuerdan que cuando avanzamos diafragma teníamos a un hiato. ¿Cómo se llama ese hiato? El hiato aórtico. Ese hiato aórtico, ¿qué nivel estaba? T12, ¿no es cierto? Por eso decimos que la aorta torácica se extiende desde T4 hasta T12. ¿Por qué? Una vez la aorta pasa ese hiato aórtico, se va a convertir en aorta abdominal. Vamos a tener la aorta abdominal que va a descender. ¿De dónde a dónde se extiende? De T12 a L4. A nivel de L4 se va a dividir en arteria ilíaca común. ¿Ya? Una arteria ilíaca común derecha y una arteria ilíaca común izquierda. Hasta ahí la dejamos la división de la aorta. Nosotros sabemos que la aorta va a presentarme ramas laterales, ramas mediales y ramas pares, ¿no es cierto? A nosotros nos interesan las ramas mediales, específicamente 2, que es el tronco celíaco
inferior, a ver, superior e inferiormente, ¿qué plexo está? El plexo celíaco, tronco celíaco, plexo celíaco, ¿ya? Y tenemos a la mesentérica superior, ¿ya? Ahora, si ustedes se acuerdan, el tronco celíaco me daba 3 ramas. Una que se iba a ir a, ¿qué órgano es este? Al estómago, que era la gástrica derecha, ¿ya? Perdón, la gástrica izquierda, la gástrica izquierda, ¿ya? Esa es la primera rama del tronco celíaco. La segunda rama es la esplénica, que aquí posterior al estómago va a estar el vaso. Entonces la esplénica va a venir posterior y va a venir a irrigarme al vaso. ¿Y cuál era la última rama? La hepática común, que va dirigida hacia el hígado. Ahora, a nosotros nos interesa esta hepática común. Esta hepática común me va a dar 2 ramas: la hepática propia y la gastroduodenal. Esta gastroduodenal me va a dar a las 2 ramas, que es la pancreato duodenal superior anterior y superior posterior. Entonces ya tenemos a la primera rama que me irriga a forma de C, ¿no? Ya, forma de C. Después la forma ascendente. Va a venir la pancreato duodenal y me va a dar sus ramas, que son las pancreato duodenal superior anterior y superior posterior. ¿Por qué se llama pancreato duodenal superior anterior y superior posterior? Porque aparte que me irriga el duodeno, nosotros dijimos que ¿quién abraza en esta flexura? ¿A quién abraza? Al páncreas, ¿no es cierto? Entonces, esta rama pancreato duodenal superior anterior y superior posterior, aparte de irrigarme al duodeno, me irriga al páncreas, específicamente a la cabeza del páncreas, ¿ya? Entonces hasta ahí ya tenemos a la pancreato duodenal superior anterior y superior posterior. ¿No? Nadie se perdió hasta ahí. Estamos todos bien. Ya. Ahora, nosotros dijimos que el segundo grupo que nos importa es la mesentérica superior. Esta mesentérica superior me va a dar a la pancreato duodenal inferior, anterior e inferior posterior. Inferior se llama porque está inferior, en la parte inferior del duodeno, y superior porque está en la parte superior del duodeno, ¿ya? Anterior porque me agrega la cara anterior del duodeno, y posterior porque me agrega la cara posterior del duodeno, ¿ya? Hasta ahí estamos bien. Ahora, aparte de eso, la mesentérica superior me va a dar a la primer rama yeyunal. Esa primer rama yeyunal, que es la única que me va a irrigar al duodeno, la única, ¿ya? Las demás ramas yeyunales me irrigan al yeyuno específicamente, ¿ya? Hasta ahí estamos bien, no se han perdido, ¿no? Si les pregunto y los hago pasar, me lo cantan entonces. ¿Ah? A ver, ¿quién quiere participar? A ver, Darly, que estuvo atento. ¿Cuáles son las 2 ramas mediales de la aorta abdominal? ¿Qué dijimos? Las 2 ramas mediales de la aorta abdominal. Porque la aorta abdominal se divide en parietales, mediales y pares, ¿no es cierto? Las mediales son 2 las que nos interesan específicamente. Las terminales. Ya. Ya, bueno, son las ilíacas derechas. No. La medial. Ah, ya, el tronco celíaco. El tronco celíaco y la Y la mesentérica mesentérica superior. Estaba bien a lo que iba a darle, pero no es lo que le estaba preguntando. ¿Ya? Las ramas terminales de la aorta abdominal son las 2 ilíacas. ¿Ya? La ilíaca común derecha y la ilíaca común izquierda. Esas son las ramas terminales de la aorta abdominal. Pero las ramas mediales son el tronco celíaco, la mesentérica superior y la mesentérica inferior. Pero nos interesan la mesentérica superior y el tronco celíaco. ¿No es cierto? Eric, el tronco celíaco me daba 3 ramas. ¿Cuáles son?
Él, salve a su compañero. Priscila, ¿cuáles son las 3 ramas del tronco celíaco? ¿No sabe? A ver, para empezar, ¿cuántas ramas me da? 3. ¿No es cierto? Ustedes en su cabecita imagínense al estómago, al vaso y al hígado. Ahí ya le di la respuesta. ¿Cuál es la primera rama que me va a dar esto? La gástrica izquierda. La segunda, la esplénica. Y la tercera, la hepática común. ¿Ya? Si les preguntan tronco celíaco, imagínense los 3 órganos. Y ya van a tener, ¿ya? Al estómago con la gástrica izquierda, al vaso con la esplénica y al hígado con la hepática común. ¿No es cierto? Ahora, a nosotros nos importaba la hepática común. ¿No es cierto? Esta hepática común que me daba 2 ramas. ¿Cuáles son las mías? ¿Cómo? La gastrodenal, sí, me dijo está bien, pero ¿cuál es otra rama? De la hepática común. No. ¿Cuál es la segunda rama? La hepática propia. ¿Ya? La mesentérica superior nace de la aorta abdominal. ¿Ya? Y la hepática común me da la hepática propia y a la gastroduodenal. ¿Ya? La gastroduodenal que me da las 2 ramas que me llegan al duodeno. Es la pancreato duodenal superior anterior y posterior. ¿No es cierto? ¿Y quién me da la pancreato duodenal inferior anterior e inferior posterior? La mesentérica superior. ¿No es cierto? Bien. ¿Ya le entendieron? Sí. ¿La aorta abdominal de dónde a dónde se extiende? Desde 12 a 4. ¿La aorta torácica? Desde 4 a 12. Si se dan cuenta es 4, 12, 4. Listo. 4, 12, 4. T4 hasta T12, aorta torácica. ¿No es cierto? De T12 hasta L4, aorta abdominal. ¿No es cierto? ¿Qué más había a nivel de T4? El corazón. Sí, pero era de T4 hasta T8, que eran las vértebras iliacomí. La carina. Eso, la carina igual la quedaba a nivel de T4. ¿Ya? Todas esas cosas le van a preguntar. Vayan realizando. ¿Ya? Hasta ahí estamos viendo. Ya saben por qué está ahí ligado el duodeno. Tronco celíaco y mesentérica superior. Listo. ¿Ya? Y después ya ustedes se van acordando las ramas de cada uno. Ahora, la inervación, nosotros dijimos que va de la mano de las arterias. ¿No es cierto? La inervación del duodeno va a ser dado por, nosotros aquí tenemos al plexo celíaco. ¿No es cierto? Este plexo celíaco que va a formarme a los nervios que van acompañados de las arterias. ¿No es cierto? Del estómago sería el plexo gástrico izquierdo y derecho. ¿No es cierto? Del duodeno entonces nosotros vamos a tener al plexo mesentérico por la arteria mesentérica superior. ¿Ya? A plexo mesentérico. Entonces la inervación del duodeno está dado por plexo celíaco, que ahí están los ganglios del plexo celíaco, y el plexo mesentérico superior. ¿Ya? Esa es la inervación del duodeno. Ahí está. Para que no digan que les miento. Ahí dice. Ajá, es que no se la pasé porque quería acabarlo bien. Todo. ¿Ya? Entonces, nervio vago, que es parasimpático o simpático. Parasimpático. El simpático es por la cadena simpática. Por la cadena simpática. ¿Ya? Eso en cuanto al duodeno. Hasta ahí estamos bien. ¿Ya? Ya hablamos de la circulación externa, interna, irrigación, inervación. ¿Ya? Ahora vamos con el yeyuno e ilio. Seguimos en intestino delgado. ¿Ya? Seguimos en intestino delgado. Solo hemos visto al duodeno. Ahora vámonos con yeyuno e ilio. ¿Dónde terminaba el duodeno? En el ángulo ángulo de 6. ¿Dónde
comienza el yeyuno? El En ángulo el del ángulo del 3. ¿Ya? Comienza en la flexura duodeno-yeyunal o ángulo del 3 y termina a nivel del ángulo iliocecal. ¿Ya? Iliocecal. Que si termina ahí, ¿quién le sigue al intestino delgado? El intestino grueso. Y entonces, ya el ciego, específicamente el ciego, entonces el intestino grueso va a iniciar desde el ángulo iliocecal. ¿Ya? Así vayan relacionándolo. Este empieza de aquí, termina aquí, y donde terminó empieza el otro. ¿Ya? Ahora, el yeyuno y el lirio van a medirme los dos 6,5 metros. ¿Ya? Y van a presentarme un calibre de 3 centímetros. Los ¿Ya? dos juntos, ¿no? ¿Cómo? Los dos juntos. Sí, los dos juntos. Por eso, el yeyuno y ¿ya? Presenta una longitud de 6,5 metros y un calibre de 3 centímetros. Ahora, el intestino delgado, dijimos, su principal función es absorber los nutrientes, ¿no es cierto? Entonces, de igual forma, absorbe los alimentos y los digiere. ¿Ya? Ahora, el intestino delgado también es un órgano inmunitario. ¿Ya? A ver, esto más que todo lo vamos a ver en el segundo año, pero se dice que el intestino delgado, el intestino grueso, ya, el estómago, son órganos inmunitarios, no porque me formen leucocitos, sino que por forma natural ellos hacen acciones que nos protegen de bacterias y de parásitos. Por ejemplo, el estómago, ¿qué me produce? Ácido clorhídrico. ¿Cómo está? ¿Sí? Ácido clorhídrico. ¿Ustedes creen que cualquier microorganismo puede pasar o atravesar ese ácido clorhídrico? No, no es cierto. Entonces el ácido clorhídrico es un mecanismo de defensa, ¿ya? No tanto así inmunitario como formarme leucocitos, pero es un mecanismo de defensa y se lo considera inmunitario, ¿ya? Y lo mismo con el intestino delgado y el intestino grueso, porque nosotros dijimos que ellos me hacen peristaltismo. El peristaltismo no solamente es para que el alimento se digiera y se absorba bien, sino porque al momento de realizar esos movimientos de igual forma me dañan a esos microorganismos, ¿ya? Entonces por eso decimos que también son considerados órganos inmunitarios, ¿ya? A eso me refería con que es un órgano inmunitario de igual forma. No es que forme leucocitos, no se van a equivocar. Es que por sus mecanismos naturales defienden al organismo, ¿ya? Entonces, eso en general. Ahora, vamos a tener lo que es la configuración externa, la configuración interna, la inervación y la agregación. Y aquí me equivoqué. ¿Ya? En la configuración externa vamos a tener que el yeyuno y el ilium va a presentarme de 15 a 16 sinuosidades. ¿A qué se refiere? Que va a presentarme 15 a 16 envolturas entre sí. Se va, porque ustedes saben que el intestino delgado no es recto y va así, ¿no? Se envuelve en sí mismo. Entonces presenta de 15 a 16 sinuosidades, así se llama. Sinuosidades, así. Sinuosidades. ¿Ya? Sinuosidades. Eso, bien. Ahora, de estos 15 a 16 se van a dividir, me toca hacer zurdo. De estos 15 a 16 se van a dividir en un grupo superior izquierdo y un grupo inferior derecho. Los grupos superiores izquierdos van a presentarme asas horizontales y el grupo inferior derecho va a presentarme asas verticales. ¿Ya? A ver, creo que no me entendieron. Aquí lo van a ver mejor. Miren, nosotros dijimos, estas son las sinuosidades. ¿Ya? Las sinuosidades. Nosotros dijimos que se dividen en superior izquierdo y en inferior derecho. ¿Estos están en forma horizontal o vertical? Horizontal. ¿Y esta? A eso me refiero.
Las superior izquierdo están de forma horizontal, asas horizontales. Y las inferior derecho verticales. ¿Ya? ¿Que lo entiendan mejor? No, Aquí. no olvidé. Ahora, hasta ahí estamos viendo su configuración externa. Eso es lo único que lo compone. Sus sinuosidades. ¿Ya? Ahora, la constitución, como todo órgano hueco, del tubo digestivo. Serosa, una muscular, submucosa y mucosa. ¿Ya? Y es lo mismo en su capa muscular, una superficial longitudinal y una profunda circular. ¿Ya? Ahora, la inervación va a estar dado por el plexo celíaco y por el plexo mesentérico superior. ¿Ya? Ahora, la irrigación va a ser más que todo dado por la arteria mesentérica superior, que me va a dar a las arterias yeyunales y a las arterias iliacas. ¿Ya? Eso es en cuanto a la irrigación del ilio y yeyún. Ahí está, ¿eh? Así es la configuración de las arterias yeyunales y arterias iliacas. Este es el... ¿Qué arteria es esta? Mesentérica superior. Este es la... ¿Qué es este? Tronco celíaco, ¿cierto? Porque aquí está el estómago cortado, aquí está el vaso, y aquí está el hígado. ¿Ya? Tronco celíaco. Y aquí la mesentérica superior. ¿Ya? Que la mesentérica superior me va a dar las ramas yeyunales y a las ramas iliacas. ¿Ya? Así está conformado las arterias yeyunales y arterias iliacas. ¿Ya? Ahora, vamos con el mesenterio. ¿Ya? Vamos con el mesenterio. El mesenterio ya va a presentar una dimensión de 15 a 17 centímetros. Este mesenterio va a estar más que todo en el borde libre del intestino delgado. ¿Ya? Este va a encargarme de recubrirme a todas las sinuosidades que hablamos del intestino delgado. Ahora, este mesenterio, su contenido, como nosotros dijimos, el aumento menor, el aumento mayor, va a presentarme su contenido neurovascular, ¿no es cierto? Se refiere que va a contenerme arteria, vena y nervio. Es en este mesenterio que transcurre la arteria mesentérica superior, la vena mesentérica y el plexo mesentérico superior. ¿Ya? El mesenterio, más que todo, va a estar formado por grasa. ¿Ya? Pero no se olviden de su contenido, que va a ser la arteria mesentérica superior, la vena mesentérica superior y el plexo mesentérico superior. ¿Ya? Aquí está. Es este mesenterio que va a recubrirme al ilio y se va a encargar de llevarme o de contenido a presentarme esas estructuras. ¿Ya? Vamos a